Alexis Ochoa es uno de los referentes del arte contemporáneo zuliano y un digno orgullo cultural del municipio Cabima. Su trayectoria como pintor se ha caracterizado por una profunda sensibilidad artística, donde el color, la identidad popular y las raíces venezolanas ocupan un lugar esencial en cada una de sus obras. A través de la pintura, Alexis Ochoa ha logrado proyectar la esencia del pueblo zuliano, combinando creatividad, técnica y una mirada humana que conecta con las vivencias cotidianas, la memoria colectiva y la riqueza cultural de Venezuela. Su trabajo ha sido reconocido por su autenticidad, su constancia y por el aporte significativo que ha brindado al desarrollo de las artes plásticas en la región. Como artista cabimense, representa el talento creador que nace del esfuerzo, la disciplina y el amor por la cultura, llevando siempre en alto el nombre de Cabima y del estado Zulia dentro del panorama artístico venezolano. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista a través de su canal Prensa Pedro Duarte. Ahí en la pantalla pues aparece el link para suscribirse y la manito para darle me gusta. En la introducción, que ya tuvieron la oportunidad de ver, pues ya de hecho presento a quien es el invitado del día de hoy. Es un honor, pues me siento muy a gusto de tener acá a un hombre que representa dignamente las artes plásticas en nuestro municipio y que tiene una trayectoria pero increíble en este gran don que Dios le da a algunos seres humanos, pues precisamente de desarrollar en diferentes aspectos de las artes plásticas. Estamos en el mes del artista plástico. Específicamente el día fue el 10 de mayo y se celebra todo el mes en honor pues a este gran pintor venezolano Armando Reverón. Tengo por acá, y en la medida que vayamos desarrollando el programa, que vamos a hacerlo pues a título de conversación, un gran hermano, un gran amigo como lo es Alexis Ochoa, vamos a ir también hablando un poco de lo que es su hoja de vida. Una hoja de vida bastante larga, una hoja de vida bastante comprometida con el mundo de la creación, de ser creativo. Así que bienvenido, Alexis. Yo de una vez te voy a dejar una pregunta, dándote la bienvenida. Te digo de una vez que siempre las artes plásticas tienen que ver mucho con la creación, tienen que ver con el silencio, ¿no? Con el encuentro, con aquello que sale desde adentro. Y bueno, ¿qué no ha salido desde dentro de Alexis para Cabima, para Venezuela y para el mundo? Así que bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Pedro, mi amigo, mi hermano, el doctor Pedro. Gracias, para mí es un honor estar acá. Me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta, porque sé que tú eres una de las personas que me ha valorado en mi trabajo. Bueno, el arte en sí es un misterio divino. En mi caso, eso vino en mi molde espiritual, porque antes de yo nacer, mi mamá tuvo un hermano que fue artista plástico en Maracaibo. Mi mamá vivió en el Saladillo frente al Teatro Baral. Aunque ella era del sur del lago, de las familias blancas hermosas de allá del Guayabo, ella se fue con mi abuela para Maracaibo. Y allá mi tío César, yo no lo conocí, pero mi mamá me contó que era un pintor e incluso tocaba la guitarra, tocaba tango y todo eso, ¿no? Él estudió en el Círculo Artístico del Zulia. Y casualidad que mi papá, estando joven, también estudió allá. Mi papá se iba en piragua los fines de semana y allá se conocieron, y ahí, bueno, comenzó la historia. Conoció a mi mamá. Entonces viene la inquietud de pintar por mi mamá y por mi papá, porque mi papá pintó. En mi casa hay cuadros de mi papá. Mi papá incluso ganó un premio con un cuadro en Lagunilla en los años 80.
Entonces en mi casa siempre se hablaba, el arte nunca fue algo desconocido. En mi casa, por ejemplo, un hermano mío que ya no está en este plano terrenal, él tenía un taller de historietas dentro de la casa, en un cuartico, lo tenían bien equipado, porque él hizo un curso por correspondencia. Ah, eso existía, claro. ¿Te acuerdas? Claro, llegaba al correo claro, y le dejaba todo el material, entonces... Mi hermano tenía mucho talento y pintó cuadros también, pero él hacía historietas y él mismo las encuadernaba. Y yo estaba muchachito porque era en los años 60. Y yo me la pasaba metido en ese cuarto, viendo cómo él hacía, los olores a la tinta china de todos los colores y todo eso. En la casa se escuchaba mucho las palabras compañía, la palabra petróleo, la palabra guachimán, el contorno del barrio eran cabrias, habían balancines, había de todo. Entonces, poco a poco, yo también comencé a pintar, a dibujar. Y parece mentira, pero cuando a uno lo llamaban como el genio, el loco del salón, en la escuela, el que sabía hacer algo que no hacían los demás. Y en mi adolescencia pinté muchos murales en el barrio porque el mural político de izquierda de aquellos años tenía mucho arte. Sí. Tenía mucho arte. Entonces nosotros... Mucho contenido. Sí, yo acompañaba pequeño a las brigadas muralísticas y empezábamos a pintar murales. Entonces yo llegué a un momento en que yo pintaba los murales por mi cuenta, o sea, murales de protesta, y a mucha gente no les gustaba, llamaban a la policía, yo tenía que salir corriendo y bueno, eso es una historia. Luego comencé a pintar letras, publicidad. Y me iba muy bien, tenía mucho talento para pintar letras. Eso anteriormente se hacía a mano, o sea, no es como ahora que hay tecnología para eso. Trabajé con la Comercial Borjas, los primeros supermercados con aire acondicionado que hubo en Cabimas, yo los decoré a pintura, y todo eso era, no es como ahora que son fotografías que se colocan donde están los congelados, donde está las hortalizas, las carnes. Antes eso se hacía a mano. Y bueno, hasta la fecha estoy pintando y cuando tú me hablas del silencio, en verdad, hay una cosa que acompaña el silencio. Al silencio siempre lo acompaña la soledad. Y esas dos cosas también traen libertad. O sea, a veces uno se da cuenta que, por ejemplo, cuando viene una palma en el lago, que viene sola, viene de un lugar remoto, viene la palma. Esta palma viene sola, pero viene libre, porque viene desprendida, ¿no? Entonces el silencio trae una soledad, ¿verdad? Y la soledad también trae una libertad, porque en soledad es que tú puedes recibir toda la información de lo espiritual, porque uno, el pintor, está, para menos yo, estoy hecho de tres cosas: lo espiritual, lo mental y lo físico. Lo espiritual es lo que se conecta con lo universal, que es donde vienen las imágenes, lo onírico, lo que llaman inspiración o llaman musa. Lo mental es lo que organiza esas imágenes y según lo que uno haya aprendido de las técnicas, de lo que uno maneje de composición o lo onírico, lo surrealista, y el cuerpo es el que va a ejecutar. Claro. ¿Ves? Y qué bueno cuando un pintor firma su primer cuadro, y más aún cuando lo vende, cuando lo logra vender. Por ejemplo, cuando mi hermano se ponía a hacer trabajos en la sala de mi casa, la gente se asomaba por la ventana porque
Imagínate en Tierra Negra, que era un barrio, es una colonia falconiana, como casi toda Cabima, y el oficio era criar cochino, chivo o el trabajar en la empresa petrolera. Ajá. Entonces en la casa se hacía otra cosa, también se pintaba. Claro, Tierra Negra también tuvo muchos sastres, que antes había muchos sastres en Cabima, y sastres muy buenos. Colombianos bastante también. Sí. Bueno, entonces imagínate, luego entré a la escuela de arte, en las dos escuelas, porque primero fue la Vitaliano Rossi, en el mismo lugar, y luego la Pedro Porto. Yo estuve en la Vitaliano Rossi, luego hice una pausa, me fui a Caracas, allá me inscribí en una escuela privada, estaba en casa de una tía, y hay un primo mío que es médico, ya está jubilado, y él también pinta. Ya, en mi familia se consiguen pintores por cualquier parte. Pero fíjate, Alexis, te estoy dejando desarrollar todas estas ideas porque no quiero cortar la inspiración de lo que significan todos esos recuerdos de cómo nació esa claridad con respecto a ese don. Yo lo veo como un don divino. Y no hay sino una respuesta a un don. O sea, Dios nos llama a algo y nosotros respondemos. En tu caso, así como el poeta, porque también sos poeta, compositor, músico, ¿verdad? El poeta es un creador, ¿verdad? El artista plástico es un creador. Por eso hacía la pregunta, ese encuentro que tiene Alexis en esos momentos de soledad, y ya lo respondiste, o sea, te lleva precisamente a encontrarte con esas tres dimensiones y que nazca lo que nace, ¿no? Sí, claro. Pero han nacido obras extraordinarias, Alexis, que están por todas partes, por diversas partes del mundo. Sí. Ahora, la empresa petrolera en aquellos tiempos, sobre todo Marovén, pues, y esas competencias sanas que había, Maravén, Lagovén, bueno, el tema de los murales era grandísimo. O sea, en la medida del programa vamos desarrollando también lo que es tu hoja de vida, que es importantísimo, ¿no? Pero nosotros celebramos el Día del Artista Plástico y sobre todo el mes del artista plástico en razón de un gran artista plástico en Venezuela, Armando Reverón. ¿Y qué significa para Alexis ser artista plástico en un país de tantas, diríamos nosotros, de tanto contraste, ¿no? Contraste, pero también al mismo tiempo de los contrastes de tanta riqueza, y sobre todo artista plástico en la costa oriental del lago. Bueno, imagínate, yo me imagino que a muchas personas, pero en el caso nuestro no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y anteriormente, cuando para uno tener una audiencia como artista, un pintor, para que lo reconocieran, uno tenía que tener presencia en los medios. Digas, llámese televisión, llámese radio, prensa, revistas. Pero para tener presencia en esos medios había que demostrar un talento, porque si no, no te iban a invitar, si no, no te iban a hacer una entrevista. Y había que tener una producción de obras, había que trabajar duro, cosa que no pasa hoy en día. Hoy en día, a través de la tecnología, cualquiera se hace famoso, lo conocen en cualquier parte del mundo, pero anteriormente, para que conocieran una obra de Alexis en Europa, esa obra tenía que llegar a Europa, porque esa no iba a llegar una fotografía. Así es, exacto. Tenía también que llegar una apología que hiciera un crítico reconocido en la materia. Sin embargo, no nos ha ido tan mal, porque, o sea, el arte aquí, por ejemplo, como yo lo veo, el arte va de la mano con la oligarquía.
la oligarquía ilustrada, ¿no? Una oligarquía que va a conciertos, que va a ópera, por ejemplo, que va a ver un buen teatro. Esta es una oligarquía que tiene en su casa una obra de Armando Rivero, sí. Tiene una obra de un artista reconocido. Picasso. Un Picasso. Entonces, esa oligarquía va por niveles, ¿no? Por ejemplo, hay casos, ¿no?, que yo me di cuenta. Si el jefe tiene un Alexis Ochoa y el subalterno, que ya también va a camino a ser un jefe también, ve que su jefe tiene un Alexis Ochoa, esa otra persona también quiere un Alexis Ochoa, ¿verdad? Es como decir, pues, o sea, si yo hago zapatos y para que mis zapatos se vendan, tienen que vérselo puesto a Shakira, porque si no, además nadie más va a comprar zapatos. Así es. Ese tipo de zapatos. Entonces, no nos ha ido tan mal. Lo que hay es que tener constancia, ¿no? Y siempre investigar y ser sincero, porque, o sea, el artista y su obra son del mismo tamaño. Exactamente. Son del mismo tamaño y se parecen mucho. Si eso no es así, entonces algo está pasando. Es como una vez que le hicieron una apología y un homenaje a Titán, al poeta Titán. Sí. Alguien dijo, Titán escribe como él habla y como camina. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en mi obra están las negras, porque bueno, en mi casa nosotros tuvimos una vecina que era negra, era dulcera, muy amiga de mi mamá. Ella vivía sola, tenía un hijo enfermo. Entonces, yo chiquito me la pasaba en esa casa, porque habían muchas matas. Y bueno, aquella necesidad de pintar lo genuino, ¿no?, de la tierra, del sentimiento, de la madera, del fogón, esas cosas. Y siempre también pinto donde esté la presencia petrolera, la estética petrolera, que tiene su estética, ¿no? Con San Benito, que bueno, Cabimas ha hecho de San Benito su hijo. Por supuesto. O sea, lo ha hecho de su el manera. copatrón. Sí. Bueno, de hecho, Alexis, ahorita que estás hablando de las negras, pues, vamos a ir colocando en la medida de la conversación algunas de tus obras. Son tantas. Claro. Esta es una que reposa en mi casa. ¿Ves? Y en eso entro precisamente, pero en parte ya estabas respondiendo, ¿no? En tu trayectoria y en ese sentir cultural de Cabimas, pues lo sentimos, ¿verdad? Ahí cómo logra Alexis transformar esa cotidianidad, esa historia y hasta las dificultades en inspiración. O sea, porque de verdad que Alexis se parece a Cabimas y eso lo sabemos todos. Sí. ¿Entiendes? Y lo estás diciendo. ¿Cómo hace Alexis para, o sea, qué llevó a inspirar, por ejemplo, que esa negra, donde iba, donde comía, donde estaba el dulce, donde estaba la cuestión, te lleva a inspirar tantas cosas, Cabimas? Bueno, imagínate, es que esos son la magia del arte. Y del momento. Yo recuerdo una vez que yo estaba en una exposición colectiva y yo estaba exponiendo con dos negras. La sala estaba llena de personas. Y se me acercó un señor y me mira con los ojos muy duros. Y él me preguntó que por qué yo había pintado a su esposa. Porque él decía que una de las negras que yo tenía ahí expuesta era la esposa de él. Imagínate, la tipa estaba con los senos afuera, acostada. Y yo ese señor no lo conocía. Y por supuesto yo no voy a hacer ese tipo de atrevimiento, claro, ¿no? Claro. Yo menos a su esposa.
Entonces yo buscaba la manera de responderle para que se calmara. Entonces yo recuerdo un libro que yo leí del dibujo y la pintura de memoria que me regaló Dubín Zambrano, donde el recuerdo designa impresiones anteriormente registradas que reaparecen en el campo de la conciencia, bien sea por llamados, parecidos, etc., ¿no? Entonces, tal vez, caminando en cualquier parte, mi mente registró un rostro entre tantos, y entre esa magia, cuando uno está frente a un lienzo día y noche, la mente acomoda lo que va a acomodar y la negra se apodera de la obra, pues, y aparece. Entonces a lo mejor el tipo dijo, bueno, esa es mi esposa, porque a lo mejor... ¿Tú te acuerdas la película de Terminator? Que él va caminando y va registrando la temperatura y todo eso. Sí. Así es uno. Entonces, a veces uno cree que está creando y lo que está es rumiando. O sea, pero uno lo hace, pero no se da cuenta que es una imagen que ya tiene captada en el subconsciente. En el subconsciente, en el inconsciente. ¿Ve? Entonces, lo mejor es quedarse tranquilo y no forzar eso, sino que eso fluya, eso vaya fluyendo, porque a veces yo digo que uno no sabe de qué tamaño es, ni de qué tamaño es la capacidad que tiene, sino que uno tiene que quedarse tranquilo y que eso fluya, ¿no? Y, por ejemplo, mi última exposición se llama Chinda, también en homenaje a la señora Chinda. Porque imagínate, en la casa donde yo dormía había una ventana que le faltaban 2 palitos, que eran unos palitos verticales que tenían la ventana. Sí. Y como yo era flaquito, yo cabía por ahí. Y antes que la casa se despertara y oliera café y el ruido de la radio y todo eso, ya yo estaba que la señora Chinda. Porque la cerca era fácil saltarla, porque esas cercas de antes las hacían con cualquier cosa. Con cualquiera, ahí bajita. Entonces Chinda la llevo yo, pues, y también me ocurrió algo, que una vez yo estaba en el sur del lago y vi una procesión de San Benito, y después que pasó la procesión, yo vi una negra sentada en la acera, cansada, cosa que me pareció raro, porque las negras son incansables. Y yo dije, esa negra es como una molécula, un grano de arena de toda esa procesión que pasó. Entonces, en mi obra, primero fue San Benito. En mi obra ya, sí. Y luego fueron las negras. Las negras comenzaron como en el 93, 94. Bueno, tú sabes que hay los cuadros que están en la grota, por ejemplo. Sí, claro. Esos fueron unas modelos. Uh-huh. Esos son unas modelos que ya no están aquí en Cabima. Y de ahí en adelante, bueno, no han parado, digamos, los éxitos. Esas están por casi todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Eso lo estamos desarrollando y precisamente estamos en el marco de la conversación, pues estamos haciendo también mención de lo que es tu trayectoria con respecto al tema ya de lo que es propiamente, diríamos, tu currículum, ¿no? Que es demasiado amplio, pero también donde están parte de tus obras, o sea, en Latinoamérica, en Europa, sí. El mismo Estados Unidos, ¿no? También por allá están. Alexio, muchas veces se piensa que Cabima es solamente petróleo, ¿no? Se piensa petróleo, que es calor, que es trabajo, que es industria, y de verdad esto es un emporio, ¿no? Cineastas, escritores, pintores, escultores, y dentro de eso, pues, grandes artistas, pues, y grandes pintores, está tu persona, pero has tenido la oportunidad de compartir también con grandes pintores aquí de Cabima, con grandes artistas plásticos, en honor, por supuesto, a esos artistas plásticos, y guardando el respeto, pues, tener a uno de los grandes acá. ¿Con quién has tenido esa oportunidad, pues, que son ahorita de esos de renombre
a nivel nacional e internacional. Yo sé que dentro de los murales que llegaste a pintar compartiste con gente grande, sobre todo aquellos que te tocaron con Maravén. Sí, como no. Jorge Reyes de Lagunillas, otros que ya han fallecido, Rufino también. Ese Museo Vial de Lagunillas fue en el 92, 93, algo así. Y en el Museo Vial de aquí de la Avenida Universidad, cuando pues, lo patrocinó la Universidad del Zulia con el rector José Chiquinquirá Ferrer. Sí, señor, el ingeniero. Museo Rafael Urdaneta. Fue el primer museo vial del Zulia. Luego se hicieron otros donde participó Omar Patiño. Ya Omar Patiño estaba de regreso de Europa. Participó unos por allá, por cerca de Colombia, y de allí se hizo uno en el Tigre también. Bueno, imagínate, yo fui seleccionado a participar junto a Emerio Darío Lunara, con Víctor Vegas, Lucidio González, Anorly Balbás, Numa Barbosa. Fuimos 5 porque hay un protocolo internacional que según la distancia que mida el proyecto, porque recuerda que, por ejemplo, los museos viales se hacen en autopista o en avenida, digamos, de circulación rápida. De importancia. Entonces, entre una obra y otra debe haber cierta distancia para que el cerebro de la persona que va pasando a determinada velocidad vaya entendiendo, vaya procesando la información visual que está recibiendo, ¿no? No es igual que, digamos, una galería vial, que galería vial, pero también es peatonal, o sea, no es otro concepto. La gente puede ir despacio, pero un museo vial tiene que tener unas reglas de distancia entre una obra y otra. Entonces seleccionaron a 5 y entre ellos estaba yo, divinamente, como diría el poeta Rafael Machado. Y bueno, ahora estoy en conversaciones con el decano de la universidad, con el doctor Calixto, para restaurar las obras que quedan. Quedó la de Víctor Vegas y la mía. Entonces la primera que vamos a restaurar va a ser la del profesor Vega. Autor, por cierto, del himno del municipio de Cabima. Sí. Alexis, en algo que quisiera yo aquí escuchar de Alexis es, ¿qué cree Alexis o qué le aporta pues el arte plástico al alma y a la identidad del municipio de Cabima? El arte le aporta a Cabima, como a cualquier ciudad, identidad cultural. En primer lugar, le aporta identidad cultural, estimula la preservación de la memoria colectiva, estimula la creación, la autocrítica, la paz espiritual, porque es como una prolongación de la naturaleza. O sea, no le podemos dejar toda la naturaleza porque ya sabemos cómo la hemos tratado, pero la sombra de los árboles, la llovizna, la lluvia, el canto de los pájaros, eso nos calma, eso nos ayuda mucho, los colores. Y bastante. Entonces el arte contribuye también en lo mismo. O sea, una ciudad sin arte es como un jardín sin agua, pues, sí. O sea, ¿no? Entonces el arte, en primer lugar, es una identidad cultural. Por ejemplo, los que ven la Galería Vial, que ha patrocinado a partir del 2013 la Fundación Cultural Raíces Creadoras, no solamente es un placer estético, sino que le está diciendo al propio y al visitante que está en una ciudad con cultura, exacto, con memoria, con corazón, que tiene una herencia. El patrimonio es una herencia. Claro. Y allí, por ejemplo, cuando ven los personajes,
muchas cosas que están allí, como la camioneta de Topocho, por ejemplo. El Gasplan. Porque no le podemos cerrar la puerta a la historia. Son los referentes históricos. Sí, entonces, esto es lo que le aporta el arte a la ciudad. Allí en esto, ya para ir cerrando, Alexis, porque bueno, el tiempo es corto aquí. ¿Qué le puede aconsejar Alexis a todos estos jóvenes talentosos que están intentando, ¿no?, comenzar en el mundo de las artes plásticas y de repente tienen miedo? A lo mejor no tienen buenos asesores, a lo mejor no se atreven pues a dar el paso. A lo mejor los críticos de arte pues a los artistas ya consagrados les crean como cierta paranoia a comenzar, ¿no? ¿Qué consejo puede darle o qué orientación a Alexis en razón de su vasta experiencia y de ser pues, un hombre consagrado en el mundo de las artes plásticas a estos jóvenes en el municipio y en Venezuela y en el mundo, porque lo ve todo el mundo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el consejo es a los padres. El consejo sería a los padres. Porque, mira, de que los artistas plásticos se mueren de hambre, ya eso es un mito. Ya no estamos viviendo la época de Van Gogh, ni de Modigliani, ni nada de eso. Porque los padres llevan a sus hijos a un plan vacacional donde ven arte, lo inscriben en talleres, pero cuando ya el muchacho está siendo artista, entonces lo frenan. Sí. Le dicen, ¿para qué te pasa? O escritor, lo frenan. Lo frenan, ¿no? Porque, bueno, el estigma de que eso es bohemia, eso, ¿no? Entonces, tienen que tener confianza porque y eso es doloroso, ¿no? A mí no pasó en mi caso, pero yo conozco muchos artistas que sí, que el primer antagónico que tiene un artista lo consigue dentro de la familia. Sí, siempre. Entonces, hoy en día los muchachos pueden ganar dinero con el arte porque tienen herramientas tecnológicas, tienen la inteligencia artificial, pueden ser conocidos mundialmente en una semana. Es más, ni siquiera pueden, si quieren no pinten, sino que con una computadora arman su composición y es más, aparece un profesor que nadie le está pagando, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, ellos claro. Aprenden ahí, como aprende el músico. Pueden ser grandes diseñadores. Entonces, que si tienen que sacar una carrera universitaria con técnica o científica, bueno, sí. Nosotros en nuestro grupo tenemos casos de médicos, como el caso de Robert, que es médico jubilado y es un gran artista. Thais Vega es educadora, es abogada y es artesana y es artista plástico. ¿Ve? Endri Prieto, por ejemplo, que tiene un doctorado en educación universitaria y es artista plástico. Es gordín, es hasta San Nicolás. Pues. Entonces pueden tener una carrera universitaria, pueden tener un emprendimiento, pero los padres a veces se asustan, porque una vez a mí me llegó un joven y me dijo, mira, yo me pongo a pintar, yo voy a pintar con usted, pero si con eso se come, porque si con eso no se come, entonces yo no voy a pintar. Entonces, bueno, llega con esa mentalidad, pero esa mentalidad aquí viene de la casa, ¿no? Por las carencias, por el miedo a la subsistencia. Primero los padres y los jóvenes, bueno, lo que pasa es que el muchacho cuando todavía es adolescente y depende de las decisiones paternas y maternas, está sometido, pues. Pues yo le digo a los padres que no se preocupen, dejen a sus muchachos trabajando en su negocio, en su ferretería o en lo que sea.
Porque hay empresarios que no permiten que el muchacho, sino que, bueno, tú primero te vas a preparar en esto y luego haces el estigma. El estigma que hemos creado. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Bueno, yo te agradezco, Alexis, de verdad que yo pienso, Alexis, que hay cosas que por mucho modernismo que haya, por mucha ciencia, por mucha tecnología que hay y que va a haber, y eso llegó para quedarse, nunca desaparecerán. O sea, así como lo dijo una vez el gran Gabriel García Márquez, y dijo, bueno, podrá ver el internet, todo aquello tal, pero nada quita la satisfacción de tener un libro en la mano. Yo creo que nada quita la satisfacción de tener un Alexis Ochoa en un lienzo. Claro. Jamás. Por mucha tecnología eso no tiene ni tener un... Bueno, yo mi caballete yo no lo dejo por nada. Así es, ni tu poesía. Ni mi poesía, ni mi guitarra. Ni tu guitarra cuando ya todo el mundo la puede escuchar. Por supuesto. Bueno, Alexis, te agradezco muchísimo, pues de verdad, felicitaciones a todos los artistas plásticos de Cabima, de Venezuela y del mundo. Por supuesto, hablamos de Venezuela en el marco de lo que significa, pues, el gran artista Armando Reverón. Y que Dios te siga bendiciendo, Alexis. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi amigo. Para adelante, Alexis. Bueno, nos vemos en otro punto de vista, pues. Agradecido a todos ustedes. En mis versos pintaré a todos esos pintores con gamas multicolores que en mi recuerdo encontré. Pinta, pintor de mi tierra, una Cabima hermosa. Fragancias primorosas, píntala como soñé. Alexis Ochoa.